No grité. No lloré. No dije nada. Estaba parada frente al altar con un vestido que costó 3 meses de trabajo, rodeada de flores blancas que yo misma elegí, con 200 personas mirándome como si el tiempo se hubiera detenido. Y tal vez sí se había detenido, porque en ese momento, el mundo entero parecía estar esperando que yo dijera sí. Pero yo no dije nada. El micrófono estaba en mi mano. Lo sostenía con una calma que ni yo misma entendía del todo. Sentía el peso del ramo que había dejado en el banco de madera a mi lado, el roce del encaje contra mis brazos, el tacto frío del anillo en mi dedo. Todo estaba exactamente donde debía estar. Todo, menos yo. Adrián me miraba, con los ojos brillantes, la mandíbula ligeramente tensa, esa sonrisa nerviosa que yo había aprendido a leer en 3 años de relación. Era la sonrisa de alguien que cree que la felicidad ya está garantizada, que el final ya está escrito, que lo único que falta es la firma. Y yo lo miré a él. Lo miré de verdad, quizás por primera vez en mucho tiempo. Vi al hombre que decía amarme. Vi también al hombre que había elegido callarse cuando debía hablar. Y entendí, en ese silencio de iglesia, con el órgano todavía resonando entre las columnas, que esas 2 cosas no podían vivir juntas dentro de un matrimonio, no dentro del mío. El padre nos miró expectante. Alguien tosió en las primeras filas. Una niña pequeña, en algún lugar del fondo, susurró algo que su madre silenció de inmediato. Y yo respiré. Una vez. Lentamente, con una serenidad que me sorprendió a mí misma, me quité el anillo. No lo lancé. No lo dejé caer. Lo tomé entre mis dedos con cuidado, casi con delicadeza, y lo coloqué en la palma abierta de Adrián. Sus dedos no se cerraron de inmediato. Creo que su cuerpo tardó unos segundos en entender lo que su mente se negaba a procesar. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que había vivido antes. No era el silencio del recogimiento ni el de la espera. Era el silencio de 200 personas conteniendo el aliento al mismo tiempo. Nadie gritó. Nadie se movió. Y yo, con el micrófono aún en la mano, hablé. No con furia. No con llanto. Con la voz de alguien que ha dormido poco, ha pensado mucho y ha tomado una decisión de la que no se va a arrepentir. Dije lo suficiente. No todo. Solo lo suficiente. Y cuando terminé, entregué el micrófono al padre. Recogí el ramo del banco de madera y caminé hacia la salida. Cada paso era firme. Cada paso era mío. Mi madre siempre me dijo que una mujer de verdad no necesita que nadie la sostenga para caminar derecha. Ese día, yo le demostré que la había escuchado. Lo que van a ver en esta historia no es el cuento de una mujer rota. Es el relato de una mujer que decidió que su historia, y la historia de quienes la formaron, merecía más respeto del que estaban dispuestos a darle. Y esa decisión cambió todo. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber que no estoy sola contando esto. Para entender lo que pasó en esa iglesia, primero tienen que conocer de dónde vengo. No vengo de una familia con apellido. No vengo de una casa con jardín ni de un colegio con uniforme importado. Vengo de un departamento pequeño en el que el sonido de fondo siempre fue el mismo, el de una máquina de coser. Mi madre se llamaba Rosa Torres. Era costurera, de las de verdad, de las que trabajan con las manos, que conocen cada tela por el tacto, que pueden hacer en una noche lo que otras personas tardan una semana. Cosía para novias, para quinceañeras, para señoras del barrio que necesitaban que les arreglaran un dobladillo o que les entraran un vestido de una temporada anterior. Cosía lo que llegara, y lo que llegaba nunca era suficiente, pero ella siempre encontraba la manera de que alcanzara. Mi padre no estuvo. Eso es todo lo que voy a decir sobre él, porque no merece más espacio en esta historia que el que ocupó en mi vida. Crecí mirando a mi madre inclinada sobre esa máquina bajo una lámpara amarilla, con los ojos cansados y los hombros tensos, pero sin una sola queja. Cuando yo tenía 12 años le pregunté si no le dolía la espalda de coser tanto. Me miró, sonrió y me dijo:
Me duele menos que verte sin futuro. Esa frase me formó. Estudié diseño gráfico porque me enamoré de la idea de que las formas y los colores podían contar historias. Conseguí una beca parcial, trabajé en un café los fines de semana para pagar el resto, y me gradué con un portafolio que tardé años en construir. Mi primer cliente importante llegó cuando tenía 24 años. Mi madre fue la primera persona a la que llamé. Lloramos las dos. No de alivio, de orgullo. Del tipo de orgullo que solo se siente cuando sabes exactamente cuánto costó llegar hasta ahí. Así era yo cuando conocí a Adrián Salinas. Fue en el lanzamiento de una marca para la que yo había diseñado la identidad visual completa. Él estaba ahí como inversor joven, parte del ecosistema empresarial de su familia. Nos presentaron por casualidad, casi de paso, y terminamos hablando durante 2 horas en un rincón del salón, mientras todos los demás brindaban y se fotografiaban. No me habló de dinero, no me habló de apellidos. Me preguntó por mi trabajo, por cómo pensaba el diseño, qué me había llevado a ese camino. Me escuchó de una manera en que pocas personas me habían escuchado antes. Y yo, que siempre fui cuidadosa, que siempre medí los pasos, me permití creerle. Salimos, nos enamoramos. O eso creí. Durante el primer año, todo fue genuino. O al menos eso era lo que yo veía. Adrián era atento, curioso, presente. Hablábamos de proyectos, de sueños, de cómo queríamos construir algo juntos. Cuando le conté de mi madre, de la máquina de coser, del departamento pequeño, de los años de esfuerzo, me miró con una ternura que me pareció real. Tal vez lo era. Eso es lo que todavía no sé con certeza. El problema nunca fue Adrián solo. El problema tenía nombre y apellido propio. Patricia Salinas. La primera vez que la conocí fue en una cena familiar, 3 meses después de que empezáramos a salir. La casa era exactamente lo que podría esperarse. Grande, decorada con el tipo de gusto que se compra más que se cultiva, llena de objetos que existen para ser vistos más que para ser usados. Patricia me recibió con una sonrisa perfecta y un abrazo que duró exactamente lo correcto para parecer cálido sin serlo. Durante la cena, en algún momento que ya no recuerdo con exactitud, alguien preguntó a qué se dedicaba mi familia, y Patricia, con la misma sonrisa impecable, dijo: «La mamá de Camila era costurera. Imagínense el sacrificio. Una mujer sola, criando a una hija así de talentosa. Es admirable, de verdad». Lo dijo en tono de elogio. Todos asintieron. Adrián sonrió. Yo sonreí también. Pero algo en mí se tensó. Algo pequeño, casi imperceptible, como cuando escuchas una nota levemente desafinada en una canción que conoces de memoria. No puedes señalarla exactamente, pero sabes que está ahí. Admirable, como si la vida de mi madre fuera una hazaña exótica, como si su trabajo fuera una curiosidad digna de compasión, no de respeto. No dije nada. Decidí que quizás era yo la que estaba siendo injusta, que quizás estaba buscando ofensas donde no las había, que Patricia era así, efusiva, un poco teatral, pero sin mala intención. Me convencí de eso durante 2 años, y durante 2 años ignoré todas las señales que me decían lo contrario. La noche anterior a mi boda no dormí. No era nerviosismo, no era emoción. Era algo más difuso, más incómodo. Una sensación parecida a cuando olvidas algo importante pero no podés recordar qué. Me quedé en la cama del hotel mirando el techo durante casi 1 hora, con el aire acondicionado demasiado frío y el silencio demasiado denso, hasta que decidí levantarme. Me puse la bata, salí al corredor sin hacer ruido y caminé hacia la máquina de bebidas que había visto al final del pasillo. No quería agua del minibar. Quería caminar, quería que mis pies tocaran el suelo y que mi cabeza dejara de girar. El hotel era elegante, del tipo que la familia Salinas había elegido sin preguntarme. Pasillos largos, alfombras gruesas, iluminación tenue que a esa hora de la noche daba a todo un aspecto irreal. Pasé frente a una sala privada que el hotel reservaba para eventos pequeños. La habían usado durante el día para las últimas coordinaciones de la boda. La puerta no estaba cerrada del todo, y había voces adentro. No quise escuchar.
No me detuve con esa intención, pero reconocí la voz de Patricia antes de dar el siguiente paso, y algo en mí se congeló sin que yo lo decidiera. Escuché. Siempre supe que esto iba a pasar, dijo ella, con ese tono suyo de quien enuncia verdades que considera evidentes. Una costurera criando sola a una hija. Era obvio que la niña iba a querer casarse con dinero. Silencio breve. Después, la voz de Jorge. Más baja, más fría, con la precisión de alguien que no insulta por emoción sino por convicción. Por eso estas chicas se apuran en atrapar un apellido. Es lo que les enseñan. Es lo único que tienen para ofrecer. Risas, suaves, contenidas, del tipo que se permiten cuando creen que nadie escucha. Me quedé paralizada en el corredor, no porque no pudiera moverme, sino porque en ese momento mi cuerpo entendió algo antes que mi mente, que lo que acababa de escuchar no era nuevo, era la versión sin filtro de algo que siempre había estado ahí, detrás de los elogios calculados de Patricia, detrás de la cortesía fría de Jorge, detrás de cada cena en la que yo sonreía, y ellos me miraban como a un proyecto de remodelación que Adrián había traído a casa. Pero lo que me destruyó no fue lo que dijeron ellos. Fue lo que escuché a continuación. Porque desde la habitación contigua, separada solo por una pared delgada, llegó un sonido inconfundible. El crujido de una silla. Pasos, el ruido suave de alguien que se mueve, que claramente está despierto, que claramente puede escuchar todo. Y después, nada. Silencio. Adrián estaba ahí, al otro lado de esa pared, escuchando lo mismo que yo, o al menos con toda la posibilidad de haberlo hecho. Y no dijo nada. No abrió la puerta. No interrumpió. No defendió el nombre de mi madre, ni mi nombre, ni los años que yo había construido sola antes de conocerlo. Eligió el silencio. Y ese silencio me habló más claro que cualquier cosa que Patricia o Jorge pudieran haber dicho. Caminé de regreso a mi habitación sin correr, sin llorar, sin hacer ningún ruido. Entré, cerré la puerta con cuidado y encendí la luz. El vestido de novia estaba colgado frente a la cama, exactamente donde lo había dejado. Blanco, perfecto, con cada detalle en su lugar. Era precioso. Lo había elegido con mi madre en mente, con la idea de que ella hubiera querido verme así. Me senté en el borde de la cama y lo miré, y pensé en Rosa Torres, en sus manos encallecidas, en las noches que cosió bajo esa lámpara amarilla para que yo pudiera tener un futuro que ella no tuvo, en el orgullo con el que me habló de su trabajo siempre, no como una carga, no como una limitación, sino como la prueba más concreta de que una mujer puede sostenerse sola si decide hacerlo. Patricia la había llamado la costurera con una sonrisa. Jorge la había usado como ejemplo de pobreza y ambición. Y Adrián había escuchado. Y había elegido no decir nada. Mi madre llevaba 2 años muerta y no podía defenderse. Pero yo sí podía. No esa noche. No en ese corredor. En bata, con la voz rota y el corazón en el piso. Eso hubiera sido reaccionar. Y yo no quería reaccionar. Quería responder. Con calma, con precisión, en el momento que doliera más. No a mí, sino a ellos. Apagué la luz. Me recosté sobre la cama sin quitarme la bata. No cerré los ojos en mucho tiempo, pero cuando los cerré, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Eran las 2:40 de la madrugada cuando tomé el celular. No para llamar a nadie, no para desahogarme con una amiga, ni para buscar consuelo en alguna voz conocida. Lo tomé porque había una lista de proveedores en mi pantalla que necesitaba atender, y porque mi cabeza ya había tomado una decisión que mi cuerpo todavía estaba procesando. No lloré. Lo digo sin orgullo y sin pose. Simplemente no lloré. Creo que el llanto necesita cierta confusión para aparecer. Esa mezcla de dolor y de no saber qué hacer con él. Pero yo sabía exactamente qué hacer. Y cuando uno sabe, el llanto espera. Pensé en mi madre, no con tristeza, con claridad. Pensé en una tarde específica,
cuando yo tenía 16 años, y una compañera del colegio me dijo, delante de un grupo, que mi ropa se notaba que era cosida en casa. Lo dijo con esa crueldad suave que tienen las adolescentes que aprendieron el desprecio antes que la empatía. Yo llegué a casa con los ojos hinchados. Mi madre me miró, me secó la cara con las manos y me dijo algo que grabé sin saber que lo estaba grabando. Mija, la gente que necesita humillarte para sentirse grande, ya perdió. Vos solo tenés que asegurarte de no estar ahí cuando caigan. Esa noche, en esa habitación de hotel con el vestido blanco colgado frente a mí, entendí que había llegado el momento de aplicar esa lección. Abrí los mensajes y empecé. Primero el florista. Le escribí con cortesía. Le agradecí el trabajo de toda la semana. Le dije que habría un cambio de planes y que me comunicaría a primera hora para coordinar los detalles de pago. Después el fotógrafo. Un mensaje breve, profesional, sin explicaciones innecesarias. Después el servicio de catering. Cada mensaje, redactado con la misma calma con la que yo entrego un proyecto a un cliente. Claro, directo, sin drama. Nadie respondió a esa hora. No importaba. El registro quedaba. Lo que no cancelé fue la iglesia. No cancelé el vestido. No cancelé los invitados. No cancelé nada de lo que tenía que ver con la ceremonia en sí. Porque no iba a escaparme. Esa era la parte que tal vez nadie hubiera esperado de mí. La parte que yo misma tardé unos minutos en confirmar. Sentada en esa cama, antes de que se volviera absoluta e inamovible en mi cabeza, yo iba a aparecer. Con el vestido puesto, con el ramo en la mano, con la compostura intacta. Iba a caminar por ese pasillo, iba a llegar al altar. Iba a dejar que la ceremonia avanzara hasta el momento exacto. El momento de los votos, el instante más simbólico, el punto en que todos los presentes tienen los ojos fijos en la novia, y el silencio es total, y no hay forma de ignorar lo que sucede. Y ahí, y solo ahí, iba a hablar. Empecé a pensarlo como lo que soy, diseñadora. Pensé en la composición visual de la escena, el altar como fondo, las flores blancas, la luz que entra por los vitrales a esa hora de la mañana. 200 personas en las bancas, todas orientadas hacia el mismo punto. El micrófono en mi mano, Adrián a mi lado, Patricia y Jorge en primera fila, con sus trajes perfectos y sus sonrisas de familia distinguida. Era el escenario ideal, no para una boda, para una declaración. Pensé en cada palabra que iba a decir, no improvisada, no cargada de detalles que pudieran parecer venganza barata. Algo más limpio, más preciso. El tipo de mensaje que no necesita gritar para resonar. El tipo que se queda en el aire mucho después de que la voz deja de sonar. Iba a hablar de mi madre, de quién era, de lo que construyó. Y iba a dejar claro, sin nombrar insultos ni repetir conversaciones de pasillo, que había personas en esa iglesia que habían convertido su historia en objeto de desprecio, y que yo no podía entregarle mi vida a alguien que había permitido eso. Simple, verdadero, irreversible. Dejé el celular sobre la mesita de noche y me recosté mirando el techo. El aire acondicionado seguía frío. El vestido seguía colgado frente a mí, inmóvil, casi como un testigo silencioso de todo lo que estaba pensando. Y entonces, no sé explicarlo del todo, sentí algo que no esperaba sentir esa noche. Una calma profunda, del tipo que no viene de la resignación sino de la certeza. La calma de quien ya tomó la decisión más difícil y sabe, con toda claridad, que es la correcta. Cerré los ojos, y en algún momento, sin buscarlo, me dormí. Con una sonrisa pequeña que nadie vio, pero que era completamente mía. Me desperté a las 6:15 sin alarma. Por un segundo, solo un segundo, el cerebro hace esa cosa que hace cuando salís del sueño. Intenta convencerte de que todo está bien, de que el día que empieza es un día normal. Después llegó la memoria, y con ella, la misma claridad fría de la madrugada. Me levanté, me lavé la cara, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvió la mirada no tenía los ojos hinchados.
No tenía el gesto roto de alguien que lloró hasta quedarse dormida. Tenía el rostro quieto, ligeramente tenso, de alguien que está concentrada. Bien. Eso era exactamente lo que necesitaba. Me vestí con ropa cómoda. Todavía faltaban horas para el vestido. Y bajé al lobby, con el pretexto de pedir un café y revisar si habían llegado unas cajas de decoración que supuestamente faltaban. Era una excusa perfectamente creíble para una novia el día de su boda. Nadie iba a cuestionarla. En recepción saludé a la chica del turno de la mañana, que me reconoció de inmediato y me trató con esa amabilidad especial que reservan para las novias. Le pregunté, con toda la naturalidad del mundo, si el salón privado ya había sido liberado, que necesitaba revisarlo para confirmar que no quedaron materiales de la coordinación del día anterior. Ella revisó el sistema y me dijo que sí, que había sido cerrado pasada la medianoche, cuando los últimos huéspedes que lo usaron subieron a sus habitaciones. Le pregunté, casi de paso, si recordaba a qué hora aproximadamente. Cerca de las 12:30, creo. Un grupo de 3 personas. 3 personas. Patricia, Jorge y Adrián. Le agradecí con una sonrisa. Tomé el café y subí. Ya tenía lo que necesitaba confirmar. Adrián no estaba dormido cuando escuché esa conversación. Estaba despierto, activo, en el mismo espacio. Había escuchado, o tenido toda la oportunidad de hacerlo, y después subió a su habitación sin decirme una sola palabra. De vuelta en mi cuarto, abrí el celular y llamé a Valeria. Valeria es mi amiga desde la universidad. La conozco hace 8 años. Sabe exactamente quién soy, de dónde vengo, lo que representa mi madre para mí. No la llamé para llorar. No la llamé para que me convenciera de nada, ni para pedirle permiso para lo que ya había decidido. La llamé para dejar un registro. Cuando atendió, con voz de quien acaba de despertarse, porque eran las 6:30 de la mañana del día de mi boda, le dije sin rodeos: Val, necesito que me escuches. No voy a llorar. Solo necesito que quede grabado lo que voy a contarte. Hubo una pausa breve. Después, te escucho. Le conté lo que había oído en el corredor, las palabras exactas de Patricia, la frase de Jorge, el silencio de Adrián al otro lado de la pared. Le conté que había confirmado con recepción que los 3 habían subido juntos pasada la medianoche. Le pedí que guardara esa llamada. Valeria no me interrumpió una sola vez mientras hablé. Cuando terminé, hubo un silencio de varios segundos, y entonces ella dijo algo que no esperaba. Camila, esto no es la primera vez que hablan así. Me quedé quieta. En el cumpleaños de Jorge, hace como 8 meses, Patricia le dijo a un grupo de señoras que tu mamá había sido la modistilla del barrio. Lo dijo riéndose. Yo no te lo conté porque no quería arruinarte nada, y porque Adrián estaba ahí y pensé que lo habría cortado. Pero no lo cortó. Se fue a buscar una copa y cambió el tema. Sentí algo moverse dentro de mí. No rabia. Eso ya lo había procesado. Era algo más frío. La confirmación de un patrón. No había sido una noche de copas con los nervios del día anterior. No había sido un comentario desafortunado dicho en un momento de descuido. Era un patrón. Un patrón que tenía al menos 8 meses de historia documentada, con testigo presente, en el que mi madre había sido reducida a un chiste de clase para entretener a los invitados de una cena. Y Adrián lo había visto. Y Adrián había buscado una copa y cambiado el tema. ¿Estás bien?, me preguntó Valeria. Sí, le dije. Y era verdad. Guarda esa llamada. Y esta también. ¿Qué vas a hacer? Aparecer. Otro silencio. Y después, con una voz que mezclaba preocupación y algo que sonaba casi a alivio. Está bien. Yo voy a estar ahí. Colgué. Dejé el celular sobre la cama. Tenía testigo. Tenía contexto. Tenía la confirmación de que esto no había nacido la noche anterior en un corredor de hotel. Había estado creciendo durante meses, en eventos sociales, en conversaciones de las que yo fui el tema sin ser el público. Y Adrián lo había sabido todo el tiempo. Cada vez que eligió el silencio, eligió a ellos. No una vez,
cada vez. Eso era lo que me llevaba a esa iglesia esa mañana. No la furia de una noche, la evidencia acumulada de un hombre que me amaba, tal vez, pero no lo suficiente como para pronunciar mi nombre cuando debía. Y eso, para mí, no era suficiente para construir una vida. Después de colgar con Valeria, me quedé un momento con el celular en la mano, mirando la pantalla apagada. La modistilla del barrio. Lo repetí en silencio, solo para sentir el peso exacto de esas palabras. No porque me sorprendiera, ya nada de Patricia me sorprendía, sino porque cada vez que aparecía una pieza nueva, el cuadro completo se volvía más nítido. Y este cuadro, cuanto más lo miraba, más claro quedaba quiénes eran realmente los Salinas. Pero lo que me importaba no era Patricia. Patricia era lo que era desde el principio, una mujer criada en la convicción de que el origen de una persona define su valor. Gente así existe. Duele encontrarla, pero no sorprende. Lo que me importaba era Adrián. Adrián, que había estado en ese cumpleaños, que había escuchado a su madre llamar a la mía la modistilla frente a un grupo de personas, y que había buscado una copa y cambiado el tema. No la había corregido. No había dicho: mi mamá era una mujer que trabajó toda su vida para darle a su hija lo que necesitaba, y eso merece respeto. No había dicho nada parecido. Había elegido la comodidad del silencio y la copa en la mano, y había dejado que el momento pasara como si no hubiera ocurrido. Y mientras yo pensaba en eso, mi mirada cayó sobre el cargador que Adrián había dejado enchufado en el tomacorriente junto a mi velador. Lo había olvidado la noche anterior cuando pasó a buscar algo. Su celular seguía ahí, conectado, con la pantalla en reposo. Me quedé mirándolo durante varios segundos. No soy de revisar celulares. Nunca lo fui. Lo considero una invasión, y siempre lo consideré así. Pero esa mañana no estaba buscando infidelidades ni rastreando mentiras cotidianas. Estaba buscando una sola cosa: saber si Adrián conocía, de forma explícita y documentada, lo que su familia pensaba de mí. Si había habido palabras escritas. Si había tenido la oportunidad de leer algo concreto y había decidido, conscientemente, no hacer nada. Tomé el celular. La pantalla se desbloqueó sin código. Lo había visto hacerlo cientos de veces y sabía que usaba reconocimiento facial, que estaba desactivado en reposo. Entré directo a WhatsApp. Busqué la conversación con Patricia. Tardé menos de 30 segundos en encontrar lo que necesitaba. Era una conversación de hacía aproximadamente 5 meses. Patricia le había enviado una serie de mensajes en un tono que no tenía nada de ambiguo. Decía que Camila, yo, era una chica lista que sabe muy bien dónde está parada. Que este tipo de mujeres son encantadoras hasta que consiguen lo que quieren. Que esperaba que Adrián tuviera los ojos abiertos, porque la ambición bien disfrazada es la más peligrosa. Mensajes enviados un martes a las 11 de la noche, leídos ese mismo martes, a las 11:17. Y la respuesta de Adrián, escrita a las 11:22. Ya sé, mamá, pero la quiero. Eso fue todo. No. Mamá, eso no es justo. No. No quiero que hables así de ella. No. Si seguís con esto voy a tener que pedirte que pares. Solo. Ya sé, mamá, pero la quiero. Como si lo que yo fuera pudiera ser verdad, y él me quisiera de todas formas. Como si el insulto fuera una variable conocida que él había incorporado tranquilamente a su ecuación. Como si amar a alguien y permitir que lo humillen fueran dos cosas perfectamente compatibles. Sentí algo romperse, no con estruendo, con la precisión silenciosa de una costura que cede. Salí de la conversación. Tomé una captura de pantalla. La guardé en mi galería, en una carpeta que no tenía nombre. Cerré WhatsApp. Apagué la pantalla. Puse el celular exactamente donde estaba, conectado al cargador, en el mismo ángulo, como si nunca lo hubiera tocado. Fui al baño. Me lavé las manos. Me miré en el espejo otra vez. Ya sé, mamá. 2 palabras. Escritas en 30 segundos. Leídas en 30 segundos más. Una respuesta que Adrián probablemente ya no recordaba haber enviado.
un mensaje que para él quizás fue insignificante, parte del ruido cotidiano de complacer a una madre difícil sin entrar en conflicto. Pero para mí era la pieza que completaba el rompecabezas. No era un hombre que ignoraba lo que pensaba su familia, era un hombre que lo sabía, que lo aceptaba, y que había decidido que eso era compatible con quererme, que podía tenerme a mí y tenerlos a ellos, y que el precio de ese equilibrio lo pagaba yo, con mi nombre, con la memoria de mi madre, con el silencio cómplice de quien no defiende porque defender incomoda. Eso no era amor, era conveniencia con afecto, y yo no había pasado 27 años construyendo mi propia vida para terminar siendo la parte conveniente de la historia de alguien más. Salí del baño, me senté frente al espejo del tocador y empecé a prepararme. Tenía una boda a la que asistir. Me tomó 2 horas prepararme, no porque necesitara tanto tiempo, sino porque quise hacerlo bien. Me senté frente al espejo del tocador, con la misma concentración con la que me siento frente a un proyecto importante. Cada paso con intención. El cabello, recogido con mechones sueltos que enmarcaban la cara, lo había practicado la semana anterior con la peluquera, y lo repetí sola, de memoria, con una calma que me sorprendió a mí misma. El maquillaje, preciso, base uniforme, labial que duraba horas, máscara de pestañas que no se corría con humedad. Lo último que me iba a permitir ese día era que se me corriera el maquillaje frente a 200 personas. Cuando me puse el vestido, lo hice despacio. Era blanco, con escote en V, encaje en los hombros y una falda que caía limpia hasta el piso. Lo había elegido pensando en mi madre, en su gusto por las líneas simples, por las telas que hablan solas sin necesitar adornos que compensen. Me lo abotoné por detrás con la ayuda de un espejo de mano, botón por botón, sin apurarme. Me miré entera. Era la novia más serena que había visto en mi vida. Llamaron a la puerta a las 9:30. Supe quién era antes de abrir. El toc-toc tenía esa cadencia particular. 3 golpes espaciados, seguros, de alguien que no pide permiso sino que anuncia su llegada. Patricia. Abrí con una sonrisa. Entró con un vestido verde oscuro, el cabello perfectamente trabajado y un collar de perlas que probablemente tenía nombre propio en algún catálogo de joyería. Traía en la cara esa expresión suya de generosidad escenificada. Los ojos muy abiertos, las manos extendidas, el gesto de quien está a punto de decir algo significativo que lleva ensayado desde la mañana. «Camila, estás preciosa», dijo, y me tomó de los brazos para mirarme de arriba abajo. «Hoy entras a esta familia de verdad. Ya sos una de las nuestras». «Gracias, Patricia», dije, con calidez, con el tono exacto. «Eso significa mucho para mí». Me acercó para darme un abrazo. Yo la abracé de vuelta. Firme, sin rigidez, con la naturalidad de alguien que no tiene nada que esconder. Olía a un perfume caro, floral, del tipo que se aplica con abundancia porque se puede permitir el gasto. Yo también había puesto el mío esa mañana, el mismo que uso para las presentaciones de proyectos importantes, el que me hace sentir que estoy en control. Patricia se separó y me miró a los ojos, y por un momento, solo un momento, vi algo cruzar su expresión. Un destello breve, casi imperceptible, como si algo en lo que vio no terminara de encajar con lo que esperaba. Quizás era el silencio que había detrás de mi sonrisa. Quizás era la calma, que no era la calma nerviosa de una novia, sino algo más quieto, más profundo, más parecido a la certeza. Pero lo descartó, porque las personas que construyen el mundo según sus propias reglas tienden a asumir que todos los demás también juegan dentro de esas reglas. Patricia no podía imaginar que yo estuviera pensando otra cosa que no fuera el vestido, el ramo y el apellido que estaba a punto de adoptar. Esa era su película. Y en su película, yo tenía un solo papel posible. «Jorge quería saludarte también», dijo. «¿Podés venir un momento al corredor?» Salí con ella.
Jorge estaba apoyado contra la pared con esa postura suya de hombre que ocupa el espacio como quien reclama un territorio. Traje gris oscuro, corbata burdeos, el gesto medido de quien raramente sonríe, pero cuando lo hace es porque calculó que conviene. Me extendió la mano. No para estrecharla, sino para sostener la mía un momento, como gesto patriarcal. «Hoy es un día importante para la familia», dijo. «La familia Salinas siempre cuida a los suyos. Podés estar tranquila». Lo miré a los ojos. «Lo sé», respondí. 2 palabras. Exactamente las mismas 2 palabras que Adrián le había escrito a su madre 5 meses atrás. No sé si Jorge notó algo. Creo que no. Creo que para él fue exactamente lo que esperaba escuchar. Confirmación, gratitud, aceptación. Me soltó la mano. Asintió levemente. Patricia lo tomó del brazo y me dijo que nos veían abajo. Volví a mi habitación. 10 minutos después golpearon de nuevo. Esta vez supe quién era por otra razón. Por la forma en que el corazón reconoce algo antes de que la cabeza lo procese. Abrí. Adrián. Estaba con el traje puesto, el nudo de la corbata ligeramente torcido, el cabello igual que siempre. Tenía los ojos brillantes, de esa forma particular que tienen los ojos cuando una emoción genuina los llena desde adentro. Me miró de arriba abajo, despacio, y soltó el aire como si hubiera estado conteniendo el aliento. «Dios mío», dijo en voz baja, «estás...». No terminó la frase. Se acercó, tomó mi cara entre sus manos con una delicadeza que había amado durante 3 años y me besó en la frente. Cerré los ojos un segundo y pensé, tuviste chances, más de una. Tuviste el cumpleaños de tu padre y los mensajes de tu madre y la noche en el corredor. Tuviste todas las oportunidades de elegirme y elegiste el silencio. Abrí los ojos. Le sonreí. «¿Vamos?», dije. Bajamos juntos. Él me tomó de la mano en el ascensor. Yo lo dejé. En el lobby, los invitados que quedaban esperando nos recibieron con sonrisas y comentarios sobre el vestido. Patricia nos miró desde lejos con expresión satisfecha. La expresión de alguien que ve una inversión a punto de rendir frutos. Jorge revisó la hora en su reloj. Nadie sospechó nada. Nadie vio lo que yo llevaba por dentro. Y esa capacidad de caminar derecha con el peso de una decisión entera sobre los hombros, era exactamente lo que mi madre me había enseñado sin saberlo, noche tras noche, inclinada sobre esa máquina de coser. Entré al auto de los novios sonriendo. Y fue exactamente esa sonrisa lo que los descolocó a todos, horas después, cuando entendieron lo que había pasado. El auto avanzaba despacio por las calles del centro, mientras Adrián miraba por la ventanilla, con una sonrisa que no sabía que era la última del día. Yo miraba hacia adelante, y pensaba en Elena. La tía Elena es la hermana menor de mi madre. Se parecen, se parecían, en los gestos más que en el rostro. La misma forma de sostener una taza de café con las 2 manos. La misma manera de inclinar levemente la cabeza cuando escuchan algo que les parece importante. Cuando mi madre murió, Elena fue la primera en aparecer y la última en irse. No dijo muchas cosas durante esos días, pero las que dijo, las dijo bien. 3 semanas antes de la boda, me había llamado para almorzar. No era inusual. Nos veíamos seguido. Pero ese día tenía algo distinto en el tono, una densidad particular que reconocí desde el primer momento. Esperó a que termináramos de comer para hablar. Se limpió las manos con la servilleta, me miró y dijo: «Camila, yo a los Salinas los he visto de cerca estas semanas, en los preparativos, en las reuniones, y hay algo que me incomoda y necesito decírtelo, aunque no quieras escucharlo». Le dije que hablara. No te miran como a una persona que entra a la familia, te miran como a algo que Adrián eligió y que ellos tienen que administrar. Hay una diferencia. Y esa diferencia, con el tiempo, pesa. No le respondí de inmediato. Miré mi café. «¿Y qué haces con eso?», le pregunté. Elena no dudó.
Tu madre no se vendió nunca, ni cuando no tenía nada, ni cuando le ofrecieron atajos que hubieran facilitado las cosas. Nunca cambió su nombre por comodidad, ni su dignidad por estabilidad. Vos tampoco tenés que hacerlo. No lloré. La escuché, la abracé y manejé de vuelta a casa en silencio. En ese momento no supe qué hacer con esa frase. La guardé en algún lugar interno, sin etiqueta, como esas conversaciones que el cerebro archiva porque intuye que van a ser necesarias más adelante. Esa mañana, en el auto rumbo a la iglesia, la encontré. Tu madre no se vendió nunca. Vos tampoco tenés que hacerlo. Pensé también en Marcela Ríos. Marcela había sido mi orientadora de carrera en el último año de la universidad. Una mujer de unos 40 años, directa y sin paciencia para los rodeos, que revisó mi portafolio inicial y me dijo con total franqueza que tenía talento pero que necesitaba estructura. Me enseñó a presentarme, a valorizar mi trabajo, a no disculparme por lo que cobraba. Hice con ella un curso de 3 meses que cambió completamente la forma en que yo entendía mi profesión. Ese curso lo pagó mi madre. Lo pagó en 3 cuotas, sin decirme de dónde había sacado el dinero, y cuando se lo pregunté, me dijo que había tomado un trabajo extra de fin de semana, arreglando el guardarropa de una señora del barrio siguiente. Una costurera que trabajó los fines de semana para que su hija aprendiera a presentar su portafolio. Eso era Rosa Torres, no la modistilla, no el ejemplo pintoresco de la pobreza digna que Patricia usaba en sus cenas para parecer magnánima. Una mujer que invirtió en su hija con los recursos que tenía, sin dramatismo y sin esperar reconocimiento. Y esa hija, en ese momento, iba sentada en el auto de su boda, con la espalda recta y los pies completamente en el suelo. Porque eso era lo otro que había confirmado esa madrugada, mientras cancelaba proveedores con la misma calma con la que cerraba un proyecto. Yo no dependía de los Salinas para nada concreto. Tenía mi propio apartamento. Lo había comprado hacía 2 años con ahorros y un crédito que pagaba puntualmente. Tenía clientes fijos, un estudio pequeño pero funcional, una reputación construida trabajo por trabajo. No era millonaria, pero era completamente libre. Eso era lo que Patricia no había calculado cuando elaboró su teoría sobre las chicas que se apuran en atrapar un apellido. Que yo no necesitaba el apellido, que no me estaba subiendo a un bote para no ahogarme. Me estaba bajando de uno que tenía agua adentro, con los 2 pies sobre tierra firme, sin que nadie tuviera que rescatarme ni sostenerme. El auto frenó frente a la iglesia. Adrián giró hacia mí con esa sonrisa suya, amplia, genuina, completamente ajena a todo lo que yo llevaba encima. ¿Lista?, preguntó. Lo miré. Sí, dije. Y era la respuesta más honesta que le había dado en meses, solo que no significaba lo que él creía. Bajé del auto. Me acomodé el vestido, tomé el ramo y entré. La iglesia olía a flores blancas y a velas encendidas. Entré por las puertas laterales, como habíamos coordinado, mientras los invitados ya estaban sentados y el órgano terminaba de llenar el espacio con una música que reconocí, pero que ese día sonó diferente. Más lenta, más solemne, como si el edificio entero supiera que algo importante estaba por ocurrir. Elena me esperaba en el umbral del pasillo central. Me tomó del brazo sin decir nada. La miré un segundo. Ella me devolvió la mirada con esa serenidad suya que siempre me recordó a mi madre. Esa capacidad de transmitir todo lo necesario sin pronunciar una sola palabra. Acomodó su mano sobre la mía, suave y firme al mismo tiempo, y empezamos a caminar. El pasillo era largo. Lo recorrí despacio como corresponde, con el ramo sostenido a la altura correcta y la espalda derecha. Pero mientras caminaba, no miraba al frente. Miraba a los costados. Miraba los rostros. A la izquierda, las primeras filas estaban ocupadas por la familia Salinas, tíos, primos, conocidos del círculo de Patricia y Jorge. Caras que había visto en cenas y eventos, que me habían sonreído con esa cortesía calculada de quien evalúa mientras saluda. Esa mañana me miraban con expresión festiva, con la emoción contenida de quien espera el momento de aplaudir. A la derecha, mis personas: Valeria,
en el tercer banco, con un vestido azul marino y los ojos que ya brillaban demasiado para lo temprano que era. Algunas colegas del estudio. La señora Nora, vecina de toda la vida que había conocido a mi madre desde antes de que yo naciera. Personas que sabían de dónde venía. Personas que habían conocido a Rosa Torres en vida y no como anécdota de sobremesa. Seguí caminando. En algún punto del pasillo, sin buscarlo, me vino con nitidez lo que iba a decir. No como un ensayo repentino. Ya lo sabía de memoria desde la madrugada, sino como una confirmación. Como cuando abrís un archivo que guardaste bien y encontrás exactamente lo que dejaste ahí. No era rabia lo que llevaba. Era claridad. La diferencia es importante. La rabia se derrama, se descontrola, abre flancos y pide disculpas después. La claridad es otra cosa. Es quieta, es precisa, ocupa exactamente el espacio que necesita, y no un centímetro más. Yo había llegado a ese pasillo con claridad, y eso era mucho más poderoso que cualquier emoción. Llegué al altar. Adrián me estaba mirando con los ojos llenos de algo que, en otro momento de mi vida, me habría partido el corazón. Tenía esa expresión que yo conocía bien, la de alguien que está exactamente donde quiere estar y no puede creer su propia suerte. Me sonrió con la sonrisa torcida de siempre, la que aparecía cuando estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. Elena me soltó el brazo. Se sentó en el primer banco de mi lado. El padre comenzó. Respondí a cada etapa de la ceremonia con la precisión de alguien que conoce el guión. Las lecturas, las respuestas rituales, los momentos de silencio. Todo en su lugar. Adrián me tomó la mano en algún punto, y yo no la retiré. La dejé quieta entre las suyas, ni fría ni cálida, simplemente presente. Patricia, en la primera fila, tenía los ojos húmedos. Jorge miraba al frente con expresión solemne. En la segunda fila, algunos primos de Adrián se inclinaban levemente para susurrarse algo. Probablemente comentarios sobre el vestido, sobre la decoración, sobre lo bien que había quedado todo. Todo estaba saliendo exactamente como ellos esperaban. Llegamos a los votos. El padre hizo una pausa. Tomó el micrófono y lo extendió hacia Adrián. Adrián exhaló. Se giró hacia mí, me tomó las dos manos y empezó a hablar. Habló de cuando nos conocimos, de la noche del lanzamiento, del rincón del salón, de las 2 horas que pasamos hablando sin darnos cuenta del tiempo. Habló de lo que había aprendido conmigo, de la forma en que yo veía el mundo, de lo mucho que lo había cambiado sin proponérselo. Habló con una emoción que no era actuada. Lo conocía demasiado bien para no reconocerlo. Y eso fue lo más difícil de ese momento. No la frialdad de lo que iba a hacer, sino saber que lo que él sentía era real y que no había sido suficiente. Que querer a alguien y no defenderlo son 2 cosas que no pueden existir juntas y llamarse amor. Adrián terminó. Tenía los ojos brillantes, las mejillas levemente coloradas. Me miró como si yo fuera lo único que existía en esa iglesia. El padre asintió y extendió el micrófono hacia mí. Lo tomé. Lo sostuve con la mano derecha, firme, sin tensión innecesaria. Respiré una vez, lenta, profunda, del tipo de respiración que no busca calmarse sino centrarse. Respiré una segunda vez, y no empecé el voto. El silencio duró 3 segundos. 3 segundos en los que el padre mantuvo la sonrisa expectante, en los que Adrián esperó con los ojos abiertos, en los que 200 personas, de manera completamente involuntaria, contuvieron el aliento al mismo tiempo. 3 segundos que, para todos los que estaban en esa iglesia, se sintieron como una eternidad. Después, abrí la boca y hablé. Empecé hablando de mi madre, no de Adrián, no de los Salinas, no de lo que había escuchado en ese corredor ni de los mensajes que había leído esa mañana. Empecé por donde siempre debí empezar cuando alguien me preguntaba quién era yo. Empecé por Rosa Torres. Mi madre se llamaba Rosa Torres, dije. La voz me salió pareja, sin fisuras, con una calma que sorprendió hasta a mí misma.
Era costurera. Trabajó toda su vida con las manos, en un departamento pequeño, bajo una lámpara que a veces parpadeaba porque la instalación eléctrica era vieja. Cosió vestidos de novia para otras mujeres durante años. Arregló dobladillos, entró sacos, transformó telas viejas en prendas nuevas. Y con todo eso, con ese trabajo que algunos podrían considerar menor, me dio una carrera, una base y una forma de entender el mundo que no tiene precio. Hice una pausa. La iglesia estaba en silencio absoluto. No el silencio educado de quien espera. El silencio involuntario de quien no sabe qué está pasando, pero siente que algo cambió en el aire. Mi madre falleció hace 2 años, continué. Y desde entonces cargo su historia conmigo a todos lados. No como peso, como fundamento. Porque lo que ella construyó, lo construyó sola, sin apellidos que la respaldaran, sin redes que la sostuvieran, sin nada más que sus manos, y su decisión de que su hija iba a tener lo que ella no pudo tener. Vi movimiento en la primera fila. Patricia se había tensado. Jorge miraba hacia un punto fijo con la mandíbula apretada. Adrián seguía con los ojos clavados en mí, la expresión transformada. Ya no era emoción lo que tenía en la cara. Era algo más cercano a la confusión, al miedo incipiente de quien empieza a entender que el guión cambió y no sabe en qué página está. Seguí. En los últimos días descubrí algo que necesito decir en voz alta, aquí, frente a las personas que eligieron acompañarnos hoy. Respiré. Descubrí que hay personas en esta iglesia que tomaron la historia de mi madre, su trabajo, su esfuerzo, su manera de criarme, y la convirtieron en motivo de desprecio, en material para comentarios de sobremesa, en el argumento de una teoría sobre qué tipo de mujer soy y qué es lo que busco. Un murmullo brevísimo recorrió las bancas. Se apagó solo, inmediatamente, como si nadie se atreviera a sostenerlo. No voy a repetir las palabras exactas, no hacen falta. Los que las dijeron saben de qué estoy hablando. Vi a Patricia abrir levemente la boca. Jorge puso una mano sobre su brazo. Ninguno de los dos habló. Lo que sí necesito decir, lo que vine hasta este altar a decir, es que la persona que yo amaba supo de esto. No todo, quizás, pero sí suficiente. Y eligió no decir nada. Eligió el silencio cada vez que pudo haber elegido otra cosa. Giré levemente hacia Adrián. Lo miré de frente. Adrián, te quise de verdad. Eso no es lo que está en discusión hoy. Lo que está en discusión es si el amor que decís sentir era suficientemente grande para pronunciar mi nombre cuando debías hacerlo. Y la respuesta, cada vez que tuviste la oportunidad, fue no. Él abrió la boca, los ojos completamente abiertos, las manos todavía extendidas hacia mí, como si pudiera sostener algo que ya estaba cayendo. No puedo entregarle mi vida a alguien que no supo defender el honor de quien me dio la mía. Las palabras cayeron en el silencio de la iglesia con un peso que yo había calculado, y que aún así, al escucharlas salir de mi propia boca, se sintió más definitivo de lo que esperaba. Me quité el anillo. Lo hice despacio, sin dramatismo, con la misma delicadeza con la que uno devuelve algo prestado, reconociendo su valor, sin destruirlo, pero dejando claro que ya no te pertenece. Lo sostuve entre mis dedos un momento, y luego lo coloqué en la palma abierta de Adrián. Sus dedos no se cerraron. «Camila, espera», dijo. La voz le salió rota, apenas sostenida. Levanté la mano izquierda despacio. Un gesto suave, sin agresión, sin ultimátum. El gesto de alguien que simplemente ha terminado de hablar y no necesita que el otro agregue nada para estar segura de su decisión. Él paró. Bajé la mano. Le entregué el micrófono al padre, que lo tomó sin decir una sola palabra. Recogí el ramo del banco de madera donde lo había dejado al comenzar la ceremonia. Me giré hacia el pasillo y caminé. Cada paso era firme, no apresurado, firme. Los tacos sobre el mármol de la iglesia sonaban con una claridad que en cualquier otro momento habría parecido excesiva. En ese momento eran lo único que se escuchaba.
No miré a Patricia, no miré a Jorge, miré hacia adelante. Las puertas de la iglesia estaban abiertas y la luz de la mañana entraba desde afuera con esa intensidad particular que tiene el sol cuando salís de un espacio cerrado. Blanca, directa, sin filtros. Caminé hacia esa luz. Detrás de mí, el silencio de 200 personas que todavía no habían encontrado la manera de reaccionar a lo que acababan de ver. Nadie habló. Nadie se movió. El silencio duró lo suficiente para que cada persona en esa iglesia entendiera, con absoluta claridad, que lo que había ocurrido no tenía vuelta atrás. Escuché a Patricia antes de llegar a las puertas. No las palabras exactas. El tono. Ese tono suyo de cuando algo no salió como calculó y necesita contenerlo antes de que se expanda. Un susurro urgente, tenso, dirigido a Jorge con la precisión de quien ha manejado crisis sociales toda su vida y sabe que los primeros 30 segundos son los que definen el relato. No me detuve, pero lo escuché todo. Jorge le respondió en voz baja, con esa frialdad clínica que era su marca personal. 2 sílabas, quizás 3. El tipo de respuesta que no calma sino que ordena. Contrólate, o algo parecido. Patricia volvió a susurrar, más agitada. Escuché el roce de una silla, el sonido de alguien poniéndose de pie y siendo retenido por una mano en el brazo. Después, nada. Porque Jorge entendió algo que Patricia tardó más en procesar. Que levantarse, que gritar, que correr detrás de mí en ese momento era exactamente lo peor que podían hacer. Que la iglesia entera los estaba mirando. Que cualquier reacción desmedida iba a confirmar, ante 200 testigos, que había algo que justificaba lo que yo acababa de hacer. Jorge era estratégico, y en ese momento, su estrategia fue la inmovilidad. Patricia se quedó sentada, con el cuerpo rígido, las manos sobre la cartera, la mandíbula apretada y los ojos fijos en el altar vacío. La imagen de una mujer que está conteniendo algo que no puede permitirse soltar en público. No era dolor lo que tenía en la cara. Era furia administrada. La furia de quien no puede creer que alguien haya tenido la audacia de salirse del guión que ella había escrito. Del otro lado de la iglesia, la reacción era completamente distinta. Valeria me contó después lo que pasó en las bancas de mi lado mientras yo caminaba hacia la salida. Algunas de mis amigas se taparon la boca con la mano. No de horror, sino de ese impulso involuntario que aparece cuando algo te golpea en el pecho y el cuerpo no sabe cómo procesarlo. La señora Nora, que había conocido a mi madre desde antes de que yo naciera, se quedó completamente quieta con los ojos cerrados, como si estuviera rezando o recordando algo. Valeria no lloró. Me dijo que lo que sintió no era pena. Era algo más parecido al orgullo. Del tipo que duele un poco porque viene mezclado con todo lo que sabe de dónde vengo y lo que me costó llegar hasta ahí. Elena ya estaba en el pasillo cuando yo llegué a las puertas. No sé cómo salió antes que yo. Supongo que conocía el camino lateral, o simplemente se movió en cuanto entendió lo que estaba pasando. Me tomó del brazo sin decir nada, igual que al entrar, y salimos juntas a la luz de la mañana. El aire afuera era distinto, más limpio, más real. Adentro, el silencio se estaba rompiendo en fragmentos. Valeria me describió después cómo ocurrió. Primero un murmullo, después otro, después el sonido inconfundible de una conversación que se multiplica sola. Los primos de Adrián intercambiando miradas. Los amigos del trabajo preguntándose en voz baja qué había pasado exactamente. Los conocidos de Patricia juntando las piezas de lo que habían escuchado, tratando de determinar si habían entendido bien, si las palabras habían sido las que creyeron, si había algo más detrás de lo que se había dicho en voz alta. Alguien filmó. No todo, solo el final. Los últimos 30 segundos antes de que yo me girara. El momento del anillol, el gesto de la mano, los pasos hacia la salida. Un plano corto, tembloroso, tomado desde una banca lateral con el celular casi escondido entre las manos. Ese video tardó 3 días en aparecer en las redes. Cuando apareció, ya tenía contexto, porque las personas hablan,
y las historias viajan, y en los círculos sociales de los Salinas había suficientes personas que sabían suficientes cosas como para que la narrativa se armara sola. Yo no lo publiqué. Nunca lo hice. No hizo falta. Estaba en el estacionamiento, con Elena, buscando las llaves en su cartera, cuando escuché los pasos detrás de mí. Rápidos. Conocidos. Me detuve antes de llegar al auto. No porque dudara, sino porque era justo. Porque si había algo que Adrián merecía en ese momento, era que yo no le diera la espalda mientras hablaba. Eso se lo debía, no a él, sino a los 3 años que habían sido reales. Me giré. Llegó con el saco levemente desacomodado, la corbata aflojada, el anillo todavía en la mano. Tenía los ojos enrojecidos. Había llorado, o estaba a punto. Me miró con una mezcla de cosas que reconocí todas. Confusión, dolor, algo que quería ser indignación pero no terminaba de sostenerse. Camila, por favor, necesito que me expliques qué pasó. ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿De qué estás hablando exactamente? La voz le salió entrecortada, pero insistente. Podemos hablar. Podemos resolver esto. No tenés que hacer esto así. Lo miré. No con rabia. Con esa misma claridad que había llevado conmigo desde la madrugada. Ya lo sabías, Adrián. Siempre lo supiste. Un segundo de silencio. Vi en su cara el momento exacto en que la posibilidad de negar se abrió y se cerró sola. Vi cómo la boca empezaba a formar una respuesta y la descartaba antes de pronunciarla. Vi a un hombre que, frente a la única pregunta que importaba, no tenía defensa porque la defensa requería mentir y él, en ese momento, no encontró la manera de hacerlo. No negó. Y ese silencio fue la única confirmación que necesitaba. «Cuídate», le dije. Me giré. Abrí la puerta del auto de Elena. Me senté. Elena arrancó sin apurarse, con esa calma suya que siempre me recordó a mi madre. Salimos del estacionamiento despacio, entre los autos de los invitados que todavía no habían terminado de entender qué había pasado adentro. Por el espejo retrovisor lo vi una última vez, parado en el centro del estacionamiento, con el traje de novio, con el anillo en la mano. Solo, completamente solo, en el espacio entre lo que había esperado que fuera ese día y lo que realmente había sido. No sentí satisfacción, no sentí crueldad. Sentí el peso exacto de una decisión tomada a tiempo, y no volví a mirar. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Eso necesito decirlo, porque esta no es una historia en la que todo se resuelve en el momento en que una mujer camina hacia la puerta. La vida real no funciona así. Hubo noches difíciles. Hubo momentos en que me senté frente al espejo y me pregunté si había hecho bien. No en la decisión. En eso nunca dudé. Sino en la forma, en el momento, en haberlo hecho público de esa manera. Pero cada vez que llegaba esa pregunta, recordaba el silencio de Adrián en el estacionamiento. Y la respuesta volvía sola. 3 semanas después de la boda que no fue, abrí una carpeta en mi computadora que había creado meses antes y nunca había terminado de completar. Era un proyecto que había postergado primero por falta de tiempo y después, seré honesta, por miedo. Un estudio de diseño propio, con nombre, con identidad visual, con una propuesta de valor construida desde lo que yo realmente soy y de dónde realmente vengo. Lo llamé Rosa. No lo pensé demasiado. No hice una lista de opciones ni consulté con nadie. Era el único nombre posible. El nombre de la mujer que cosió de noche para que yo pudiera diseñar de día. El nombre que algunas personas habían pronunciado con condescendencia en una cena, sin saber que era exactamente ese nombre el que iba a quedar grabado en cada proyecto que yo entregara de ahí en adelante. Rosa. Diseño e identidad visual. Lancé el proyecto con lo que tenía. Un sitio web que construí yo misma en 2 semanas, un portafolio actualizado y la red de contactos que había cultivado durante años de trabajo honesto. No hice campaña, no busqué atención. Simplemente abrí la puerta y empecé a trabajar. El primer cliente grande llegó a los 40 días.
Una empresa mediana que necesitaba renovar su identidad de marca completa. Logo, paleta, tipografía, sistema visual para redes y materiales impresos. Fue el proyecto más ambicioso que había encarado sola hasta ese momento. Lo entregué en tiempo, dentro del presupuesto, con una presentación que el cliente describió como exactamente lo que necesitábamos, sin saber que lo necesitábamos. El segundo cliente llegó por recomendación del primero. Siempre es así cuando el trabajo habla solo. Rosa estaba funcionando, no como un golpe de suerte, ni como una revancha calculada, como la consecuencia natural de años de trabajo que finalmente tenían el espacio para expandirse sin el peso de una vida que no era la mía. De los Salinas me enteré por terceros, porque yo no busqué información y tampoco la necesité. El video de la ceremonia circuló más de lo que Jorge habría calculado. No se volvió viral en el sentido masivo de la palabra. No llegó a millones de personas, pero sí llegó a las personas correctas, el círculo social en el que los Salinas construían su reputación. Los mismos eventos, los mismos apellidos, las mismas cenas en las que Patricia había pronunciado el nombre de mi madre con esa sonrisa de magnanimidad falsa. En ese círculo, las preguntas se hicieron solas. ¿Qué fue lo que dijo exactamente en la iglesia? ¿Sobre quién habló? ¿Qué habían dicho de la madre? Las conversaciones que Patricia y Jorge habían tenido en privado, o creían que en privado, empezaron a tener más testigos de los que habían calculado. Las personas recuerdan más de lo que uno supone, y cuando tienen un motivo para recordar, lo hacen con detalle. No hubo escándalo público. No hubo declaraciones ni notas de prensa, pero hubo algo más sostenido y más difícil de revertir, una duda instalada, una reputación que empezó a tener fisuras por las que entraba la luz. Eso, para una familia que construyó su identidad sobre la apariencia, es un daño que no se repara fácil. Adrián intentó contactarme 3 veces. La primera, un mensaje de texto. 2 semanas después. Lo leí. No respondí. La segunda, un correo electrónico. 1 mes más tarde. Largo, detallado, con el tono de alguien que ha pensado mucho lo que quiere decir. Lo leí también. No respondí. La tercera, una llamada perdida un domingo a la mañana. No la devolví. No porque lo odiara, sino porque no había nada que decir que cambiara lo que ya estaba dicho. Algunas conversaciones no tienen una segunda parte útil. Y yo había aprendido, tarde pero bien, que el silencio también puede ser una respuesta completa. Una tarde de martes, Elena vino a mi estudio. Traje café. Ella trajo facturas. Ese acuerdo tácito que tenemos desde siempre. Nos sentamos frente a la mesa donde yo trabajo, rodeadas de las primeras piezas impresas de Rosa, tarjetas de presentación, carpetas, una prueba del sistema de papelería que acababa de aprobar el cliente. Elena tomó una tarjeta. La miró despacio. Pasó el pulgar por el nombre impreso. Rosa. No dijo nada durante un momento. Después me miró con esa expresión suya que no necesita palabras pero las tiene igualmente. Le hubiera encantado, dijo en voz baja. Asentí. No lloré. Sonreí. De ese tipo de sonrisa que no es alegría simple, sino algo más complejo, más maduro, hecho de pérdida y orgullo mezclados en proporciones que solo el tiempo enseña a sostener. Tomé mi taza de café. Miré las piezas sobre la mesa. Y pensé en Rosa Torres, en sus manos, en su lámpara amarilla, en todo lo que construyó sin que nadie le pusiera una cámara enfrente ni le reconociera el mérito en una cena de gala. Pensé en lo que me había dado sin saber que me lo estaba dando. Y supe, con una certeza que ya no necesitaba validación de nadie, que había hecho exactamente lo correcto. Mi madre me enseñó a valerme por mí misma, no a venderme por un apellido. Si llegaste hasta acá, significa que esta historia te tocó de alguna manera. Contame en los comentarios qué nota le das del 1 al 10. Me importa saber lo que pensás. Y si querés seguir viendo historias de mujeres que eligieron su dignidad por encima de la comodidad,
Suscríbete al canal. Hay mucho más por contar.